Hola chicos, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida al laboratorio de química. Bien, el día de hoy vamos a ver el tema tensión superficial. Pero antes de explicarte de qué consiste el laboratorio y ver el tema de la tensión superficial, quiero explicarte un poco la química del agua. Vamos a verlo. El agua está compuesto por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. El agua es un enlace covalente. ¿Qué es un enlace covalente? Bueno, existen varios tipos de enlace, pero de los cuales un tipo de enlace se llama covalente. El enlace covalente se caracteriza porque en su interior tiene átomos que son no metales. El hidrógeno y el oxígeno son átomos no metales. Por eso se le llama enlace covalente. Pero aparte de eso, existen dos tipos de enlace covalente, y es la parte más importante. El enlace covalente polar y el enlace covalente apolar. En este caso, el agua es un enlace covalente polar. Bien, no te olvides de eso, porque este es muy importante. Para saber tú cómo se comportan varios cuerpos, sea apolar o polar, tienes que saber qué tipo de enlace es cada compuesto. Bien, ¿cómo es su interacción? En este caso, el agua es polar. Bien, la geometría del agua es tal como se muestra. Esto se ve en el tema enlace químico. En este caso estoy dando una idea general. Bien, entonces, según las electronegatividades, que es un tipo de carga, ¿sí?, de cada elemento químico, el oxígeno tiene una electronegatividad y el hidrógeno tiene una cierta electronegatividad que le vamos a poner como negativo y le vamos a poner positivo. Bien, ok, entonces si lo vamos a englobar a todo el agua como uno solo, entonces vamos a trazarlo así para analizarlo de una forma general, de una forma global. Pero te vas a dar cuenta de que al englobar el agua, entonces va a pasar de que igual se van a mantener sus cargas. El agua tiene una cierta carga en cada polo. Tiene una carga positiva y tiene una carga negativa. Por eso se le dice polar. Bien, porque tiene polos. Bien, se le dice polar porque tiene polos. Bien, pero nosotros para estudiar la tensión superficial vamos a colocarlo esto como una esfera. Pero recuerda que esta esfera tiene dos cargas, ¿no? Carga positiva y carga negativa. Recuerda, el agua, esta es la geometría molecular del agua, tiene cargas, ¿sí? En los hidrógenos tiene carga positiva, en el oxígeno tiene carga negativa. Lo englobamos todo para poder estudiar la tensión superficial. Recordar de que hay afinidad entre polar-polar y apolar-apolar. No hay condiciones normales, afinidad entre polar y apolar. Esta parte es importante y te voy a explicar por qué con el ejemplo. El agua y el aceite. El agua, ¿qué enlace es? Es un enlace polar, ¿no? Es un covalente polar. El aceite, que lo vas a ver en el tema de enlace químico, el aceite es un enlace covalente apolar. Apolar. ¿Cómo sabes que es polar o apolar? Lo sabes por su estructura, por su ordenamiento químico. En este caso, el agua es polar y el aceite es apolar. Profesor, una consulta. ¿Eso quiere decir que cuando yo mezclo agua y aceite no se mezclan por esto? Porque el agua es polar y el aceite es apolar. Efectivamente. Recuerda de que polar y apolar nunca se mezclan. Entonces, si tú mezclas agua y aceite, lógicamente, por más que tú lo muevas miles de horas, nunca se va a mezclar. ¿Por qué? Porque el agua es polar y el aceite es apolar. Si tú mezclas dos, agua y agua, ¿qué es agua? Polar. ¿Qué es la otra agua? Polar. Si tú mezclas dos aguas, ¿qué pasa? Se mezclan, ¿no? No hay una separación entre agua 1 y agua 2.
Si no se mezclan, ¿por qué? Porque los dos son polares. Entonces, nuevamente, polar con polar se juntan y no se pueden mezclar polar con apolar. Vamos a ver ahora el tema de las cargas. Recuerda cuando tienes carga positiva y positiva, se repelen, ¿no? Positivo con positivo se repelen. Negativo con negativo también se repelen. Nuevamente, posi con posi se repelen, nega con nega se repelen. Si tú tienes una carga positiva y una carga negativa, se atraen. Bien, es parecido al tema de los imanes, ¿no? Si tú tienes un imán, ¿no? El polo norte se atrae con el polo sur. Si tú pones polo norte con norte, se repelen, ¿no? Y sur con sur también se repelen. En cambio, si pones norte con sur, se atraen. Es un tema parecido a los imanes también. ¿Listo? Vamos a combinar el espacio geométrico del agua con las cargas. Como verás, la molécula de agua tiene su carga positiva y carga negativa, ¿no? Carga positiva y carga negativa. Si esta es una molécula de agua y tiene carga positiva y carga negativa, ¿no? Va a haber otra molécula de agua que también tenga carga negativa y carga positiva, ¿no? Y estas cargas positiva y negativa, ¿qué va a pasar? Se van a atraer. ¿Entiendes? Acá también, si encuentras otra molécula con carga positiva y carga negativa, esto se van a atraer. Se atraen y se atraen. Y si te das cuenta, esta molécula se atrae por aquí y se atrae por acá. O sea, son jaladas por ambos lados, ¿no? ¿Sí? Entonces, y no solamente hay una molécula de agua, ¿no? Hay millones de moléculas de agua en un vaso con agua, en una olla, donde quieras verlo. Como hay bastantes interacciones, entonces todas estas interacciones que hay, lo estoy resumiendo así. Esta molécula de agua con fuerza aquí, fuerza acá, fuerza aquí y fuerza para abajo. Hasta ahí, chicos, espero que esté claro. Ahora, como verás, todas las moléculas de agua que estén en el interior van a ser jaladas, ¿no? Con otras interacciones. Claro, pues todas las moléculas son jaladas porque los polos, ¿sí? De una u otra manera se ordenan y jalan, se ordenan y jalan así. Pero hay una parte de toda la estructura el cual no cumple con todas las flechas. ¿Cuál es? Es justamente este de aquí, el límite del agua. El límite del agua, si te das cuenta y pongo 2 o 3, estas moléculas igual se están jalando, pero se jalan por el costado, ¿no? Una jala por el costado y la otra jala. Entonces, esta molécula se encuentra así. Pero la diferencia es que en la parte de arriba no hay interacción con otra molécula porque no lo hay. Es la molécula que está, ¿no?, en el límite. Solamente existe interacción por abajo, por abajo, por abajo y por el costado. ¿Entiendes? Entonces, si te das cuenta, aquí hay una fuerza. Hay una fuerza, ¿no? Hay una fuerza que se está ejerciendo dos moléculas. Una así y una para acá. Esta fuerza con la que se ejercen, como si dos personas estuvieran agarrando de brazo, ¿sí? Esta fuerza justamente es la tensión superficial. Si tú colocas un objeto, no sé pues, ¿no? Esto de acá, colocas, ¿qué pasa? No se cae, ¿no? Porque la puedes sostener. Pero si yo colocase, no sé, pues una llanta, lógicamente pues sería más complicado, ¿no? Y si colocas algo más grande, se puede hundir. Es el caso de un insecto, ¿no? Un insecto, ¿qué pasa? Cuando se para en el agua, tranquilamente, no puede agarrar, ¿no? Porque la fuerza es suficiente para que no se caiga el insecto. Pero si una persona va y se quiere parar, lógicamente su peso rompe esta fuerza, ¿no? Y se cae. Y nuevamente todo se reordena. Ahora quiero que veas este video. Como verás, no todos los líquidos tienen igual tensión superficial. En el caso, el agua tiene mayor tensión superficial que el alcohol. Entonces, si tú colocas un objeto que soporta el agua, no quiere decir de que en el alcohol también soporte lo mismo, sino en ese caso se cae.
Dicho esto, vamos con el experimento número 1. Para este ejemplo voy a usar un bol con agua, unos imperdibles, un poco de agua con jabón y una pinza para el mejor colocamiento de los imperdibles. Así que con ayuda de la pinza voy a colocar los imperdibles. Como se logra apreciar en el video, 4 imperdibles están en la superficie del agua, mientras que hay uno que está sumergido. Como encontramos 4 imperdibles en la superficie del agua y uno que se encuentra sumergido, la forma de romper la tensión superficial es echando cierta cantidad de agua con jabón. Así que voy a ir echando agua con jabón para ver cómo es que los imperdibles van cayendo, y pues esa es la forma. Aquí se encuentran los 5 imperdibles ya sumergidos por el agua con jabón. Vamos a ver primero cómo es la estructura del jabón. Toda esta molécula es la molécula del jabón. La molécula de jabón se divide en dos partes muy importantes. La cabeza polar, ¿sí? La cabeza polar y la cola apolar. ¿Qué significa apolar? ¿Qué significa apolar? ¿Tiene relación con lo que hemos visto con los enlaces? Sí, tiene relación. Por eso es de que la cabeza es polar. Recuerda que el agua también es polar. Y la cola es apolar. ¿Bien? ¿Qué significa hidrofóbica? Fobia es miedo, ¿no? La cola apolar, recuerda de que el agua es polar y cuando tú mezclas con el aceite que es apolar, estos no se mezclan, ¿no? Igual, esta cola es apolar, entonces es hidrofóbica. ¿Por qué? Porque no se pueden mezclar, no se juntan, ¿no? Esta parte de la cola es apolar, pero la cabeza es polar. Quiere decir que la cabeza sí se junta con el agua. Entonces, quiere decir que la molécula de jabón, que es todo esto, ¿sí?, tiene una parte que se acerca al agua, pero a la vez tiene una parte que rechaza el agua. O sea, tiene un doble comportamiento. Entonces, en el experimento que hemos visto, hemos notado que ha estado el clip, ¿no?, ha estado flotando. ¿Por qué flota? Porque recuerda que las moléculas, ¿no?, en la superficie están interaccionando y el clip es suficientemente ligero para que no caiga, entonces se mantiene en suspensión y las moléculas comienzan a soportarlo, bien, hasta un punto. Y al ingresar el jabón, esta parte apolar desestabiliza el sistema. Es como que tú ingresas un sistema ingresas una molécula de jabón y por la interacción apolar está que interrumpe la fuerza con la que se está agarrando, ¿no? ¿Por qué? Porque es una parte hidrofóbica. Y esta parte, como estás ingresando el jabón, altera la tensión superficial por la parte hidrofóbica del agua, perdón, del jabón. Y esto hace de que la fuerza de la tensión superficial se debilite y por ende el clip empieza a caer. Esa es la explicación química, el por qué la fuerza, ¿no?, de la tensión superficial se debilita. Porque la parte apolar, la parte hidrofóbica del jabón, empieza a alterar el sistema y empieza a debilitarse las fuerzas entre moléculas de agua. Un plato, un poco de agua, pimienta y un poco de jabón líquido. Voy a necesitar la botella de agua, ya que voy a verter su contenido en el plato.
Luego de haber puesto el agua sobre el plato, voy a utilizar la pimienta y esta voy a esparcirla. Ya que terminé de ponerle la pimienta al plato, es muy sencillo la forma en la que voy a romper la tensión superficial, puesto que voy a usar el jabón y voy a ponerme una gotita de este jabón líquido en el dedo y esta voy a sumergirla en el plato. Y así demostramos cómo se puede romper la tensión superficial. En el experimento número 2, encontramos unas partículas suspendidas en la superficie del agua. Bien, estas partículas, como tienen una masa que es muy pequeña, están suspendidas y no caen. Cuando te echas jabón en el dedo y lo pones en un punto, ¿qué es lo que pasa? Estás ingresando esta molécula. Recuerda que esta molécula tiene parte apolar y tiene parte polar. Esta parte apolar desestabiliza el equilibrio del sistema y hacen que las fuerzas se debiliten. Como tú estás agarrando y estás colocando tu dedo en el medio, ¿qué está pasando? Que cuando esta molécula se está agarrando, tú colocas tu dedo y desestabilizas esta fuerza, ¿no? Esta fuerza, por ejemplo, esta es esta molécula. Como estás desestabilizando esta fuerza, mira, ¿qué es lo que pasa? Que solamente queda esta fuerza. Tú desestabilizas esta fuerza y ¿qué queda? Esta fuerza para allá. Por eso es que la molécula de agua se va para allá. Se va para allá. O sea, como que jala, ¿no? Es como que tú estás así, ¿no? Te cortan esta fuerza y te jala, ¿no? Te jala. Y como te jala, como has cortado esta fuerza en ambos lados, tanto para acá como para acá, como has cortado la fuerza, entonces te comienza a jalar. Y como te jala, por eso es que todas las partículas, luego ¿qué pasa? Se genera un hueco y todas las partículas se han jalado. ¿Entiendes? Se han jalado a un extremo. ¿Por qué se han jalado a un extremo? Porque has cortado esta fuerza y todo esto comienza a correrse. ¿Entiendes? Es como que tú estás así, te cortan la fuerza y te jala, ¿no? Es por eso de que en el vídeo ves de que todas las partículas suspendidas se van a un lado. ¿Por qué? Porque justamente en el medio has cortado las fuerzas de equilibrio, ¿no? Has cortado una fuerza y se ha jalado. Esa es la explicación química. Un vaso de agua, lavavajilla y aceite. Y que, como podemos observar, al vertir el aceite, se puede distinguir que se queda en la superficie del agua en una forma plana. Pero si queremos de que la tensión superficial se rompa, vamos a echar un poquito de lavavajilla, lo cual tendría que hacer que se formen unas pequeñas bolitas de aceite lo cual tendría que hacer que la fricción del aceite, lo cual tendría que hacer que se formen unas pequeñas bolitas de aceite alrededor del vaso. Bien, y por último, vamos a explicar el tercer experimento, donde hay una gota de aceite, ¿no? Y le echan lavavajilla. Recuerda de que el agua es polar, el aceite es apolar. Recuerda que el agua y el aceite no se mezclan, ¿no? Por su naturaleza. El lavavajilla tiene una composición parecida al jabón, parecida. Bien, listo. Entonces, esta molécula de jabón de lavavajilla, recuerda que está, ¿no? Apolar y polar, ¿no? Recuerda,
¿no? Apolar y polar, según lo que hemos visto. Como el aceite es apolar, la parte apolar se pega, se adhiere a la polar. La parte apolar del jabón o del lavavajilla se adhiere al aceite, porque recuerda la afinidad, apolar con apolar, ¿no? Se adhiere. Bien, pero como es débil los enlaces, entonces luego se separan. ¿Por qué? Porque luego la parte polar, que es el agua, tiene interacción con la parte polar de lo que se ha capturado. Por ejemplo, este fue el aceite, ¿no? Se unieron. Pero este es el agua. La parte polar de lo que está unido, o sea, esta parte como ya queda polar, el agua también es polar. Entonces el agua también lo jala. Pero como el agua tiene más fuerza, ¿no? Tiene más fuerza, lo jala y por eso es que el aceite comienza a separarse. Es como que el aceite está así, se unen los jabones, ¿no? Se une todo y luego el agua lo jala y comienza a separarlo. Por eso es que te das cuenta de que en el video se comienza a separar el aceite. ¿Por qué? Porque el lavavajilla se adhiere al aceite y luego el agua lo comienza a separar, ¿no? Y lo separa en gotitas. ¿Sí? Esa es la explicación. Bien chicos, esperando que este video haya sido entendible y fácil. Cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen en las descripciones de abajo. Cuídense, nos vemos. Chau.